Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenos, Arcel. ¿Qué tal? Jack Rock patrocina esta reacción, nos trae a Dogma con Father, I Have Seen It. Bien, bueno, pues aquí tenemos a Roddy, nos comenta, Jack Rock, la primera Lilith, y este es el primer videoclip de la banda y en su momento eran solo cuatro. Después ya se agregó la guitarra rítmica Rusalka. Perfecto. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. I crave to feel it inside. Could be my guts and my soul. Something the unfeasible. That is my guess. A man who despises lust. Someone from my cloister past. Someone saint and innocent. I confess. Father, I have sinned. Fell into temptation. Fancy for the flesh and this restricted fascination. Father, I have sinned. Fell into temptation. Fancy for the flesh and this luxurious incarnation. Father, I have sinned. I took him in. Muy bien, ¿eh? Muy Madre bien. mía. Sí, 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 sí. Esta primera formación, vamos a decirlo así, porque claro, ya no sé cuántas Lilith llevamos, ¿vale? Creo Pero que son tres. tres, ¿no? Es que la verdad es... A esta no la habíamos visto, Ah, creo. no, a esta no, pero... Pero la canción sí me suena, de haberla Sí, la escuchado canción la hemos en hecho, directo, sí. pero claro, correcto. La historia es que, aún así, fíjate, con todo lo que le ha pasado, tienen mucha suerte de siempre encontrar gente muy buena para reemplazar a los que estaban antes, ¿eh? Bueno, esperemos que se vaya solucionando las condiciones laborales de estas chicas, porque Me parto la caja con la cara del sacerdote. Cuando hecho así ha visto a la monja, ha dicho, madre, voy a ir al infierno. total. Hija, pasa que te voy a confesar. Madre mía. Bueno, aquí el concepto es la rebelión de las novicias, ¿no? Así que esto es unas monjas que han roto sus votos. Y claro, es una confesión, pero al revés, ¿no? Es decir, en lugar de buscar el arrepentimiento, lo que busca es abrazar el pecado como forma de liberación personal. Así que bueno, el título es Padre de Pecado, pero se utiliza de forma irónica, no en forma de lamento, Sí, sino como sí. una declaración de independencia. Como siempre, utilizando símbolos religiosos para, bueno, el confesionario, los hábitos, la cruz y todo el tema. Y claro, se va, se va convirtiendo en algo extraño, ¿no? Porque utilizan el erotismo, la actitud rockera y claro, eso criticando la represión y la hipocresía de la institución de la iglesia. Así que está genial. Venga, vamos a darle por aquí un poquito para atrás y seguimos. I took him in with my eyes and put him into his rights. Swiftly discard his robe, compelled his wine. Compelled him inside of me. Meanwhile he's dead at his God. After he discharged, I blurred the spirit's light. Father, I have sinned. Fell into temptation.
Ay, buah, eso sí que no me lo esperaba. Madre mía, qué bruta. Ostras. Am, bueno, una imagen vale más que mil palabras, no Sí, vamos sí, a... no, no. Sí, sí, sí. Cada uno que Ostras, saque sus tu conclusiones. conclusión. Sí, a ver, me gustaría comentar el tema de la voz, ¿vale? Porque, claro, esta Lilith tiene una forma de cantar totalmente diferente a las otras dos, ¿vale? Tiene un registro, mm, es un registro medio, pero que tiene mucho cuerpo. Es una voz rica en armónicos. No busca tampoco notas extremadamente agudas de soprano, No, no le hace falta. pero cuando eleva el tono lo hace de forma madura, con control, tiene esa picardía también a la Sí. hora de interpretar la canción y está bien porque encaja perfectamente, ¿no? Tal y como están planteando la banda, que suena distinto, claro, al ser también una guitarra, no es como lo escuchamos anteriormente, que lo escuchamos en directo. Claro, nosotros hemos ido al revés, ¿no? Hemos escuchado canciones de después y ahora volvemos a los principios. Pero me gusta mucho la dinámica que tiene, ¿no? Con su voz. Cuando tiene que bajar tonos lo hace, me parece que muy bien, él controlando. Lo del confesionario me ha matado. Em, bueno, bien de vibrato, bien de dicción, todo perfecto en ese sentido. David, ¿qué destacarías así de las chicas? Pues mucha caña están metiendo. Para faltarles una guitarra, están ahí. La guitarra es muy solvente, muy contundente. Mm, Imagino que tendrá pedal para hacer alguna armonía, aunque bueno, el bajo estará ahí también sí, 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 sí. haciendo, armonizando con ella. Claro, claro, Pero, y la batería está a tope también. a tope. También hay algún arreglo de teclado, ¿no? Em, Sí, puede ser sí, también. así como para crear un poquito de atmósfera. A ver, la guitarra es muy old school, muy hard rock, ochentero, saturada pero definida. Y bien, está bien, está potente. La batería del bajo, las voy a meter ahí como casi en el mismo saco. Mantiene un groove muy sólido, muy pesado, em, sobre todo muy, muy presente en cuanto van como empujando hacia adelante la canción. El bajo tiene un ligero toque así como de grano, de suciedad, pero para definir su sonido, no la ejecución. Y, y lo veo todo muy, muy bien. El bajo, a ver, juega un papel, como siempre, fundamental, ¿no? En la sección rítmica, pero lo veo perfecto. No me he fijado bien si era ataque de púa, no, con dedos, con dedos. Pues entonces le da mucha cera al bajo con los dedos porque sonaba casi como si tocara con púa. Así que, bueno, y así hace que brille todavía más el bajo, ¿no? Con ese sonido metálico. Perfecto. Y lo dicho, y la batería muy bien, con los platos acentuando los cambios, así que perfecto. Venga, seguimos. These clothes was all in my hands. Them junkies race, swallowing everything else. Whether you have sinned, fall into temptation, pensive for the flesh and for restricted fascination. Father, I have sinned, fell into temptation, pensive for the flesh and this restricted fascination. Father, I have sinned, fell into temptation,
No me esperaba el Growl. Yo tampoco. Y se le han puesto los ojos blancos. Pues muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Ya solo con eso me ha ganado esta chica, ¿eh? Sí, sí, Una sí. lástima que se Ha, si- fuera. ha sido toda una sorpresa. A ver, si te pagan solamente 100 euros por No, no, sí, concierto, claro, obviamente, obviamente. y además esto es lo típico de que todos los derechos de imagen, de sonido, lo tiene Ya, ya, el el productor. productor, así que ganan una miseria. Porque no le conocemos, si no. Sí. Ahí mandamos ahí a, a un par de tipos serios. Bien, vamos a seguir con esto. El solo, por cierto, muy bien. Técnicamente muy pulido, con tapping, con escalas, haciendo unos bendings bastante, bastante expresivos. Y bueno, pues todo ha llegado en plan en el clímax de la canción. Así que genial. El tema del growl, joder, es que me ha sorprendido un montón. Sí, sí, me Yo, alegro. Amor. sí, 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 sí. Además, además que le vendría bien al grupo. Porque Ujú. viendo la temática, que son moscas demoníacas. Sí. Creo que en cuanto a la interpretación de la canción, es decir, lo que gestualidad y movimiento y demás, sí, la Lilith ha estado mucho más activa que las compañeras. Sin embargo, por ejemplo, la bajista actual Sí, sí, siempre te monta sí, el show, sí, sí. ¿vale? Digo, es la que más lleva el espectáculo al Yo lo estoy público. pensando, lo estaba pensando, digo. Si hacen una mezcla de todas. Sí. Claro, claro. Aquí en el vídeo, sin embargo, la batería sí la he visto activa. Claro, la pobre dentro de lo que puede hacer, ¿vale? Es decir, pero que sí la he visto poniendo caras y tal. Pero bueno, eso yo supongo que como es un concepto de banda y vas añadiendo lore y vas, pues claro, poco a poco van aprendiendo a hacer más cosas, ¿no? Y ver lo que le gusta al público y poco a poco van repitiendo gestos y tal, ¿no? Es como siempre digo, ¿no? Es decir, la gente ya espera, por ejemplo, que Steve Harris te apunte con el bajo, Sí, eh, claro. ¿vale? Ese tipo de cosas que la gente espera. Como tú cuando te vuelas el sombrero. Con el No sé si pelómetro. lo esperarán ya, ya El dirán, venga, pelómetro. si, Sí, hombre, que sí. si lo suelta rápido. Sí, 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 sí. Bueno, pues nos ha gustado mucho y Jack and Rock, gracias. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.